Amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, verso número 10, nos dice el Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recordemos, mis queridos hermanos, que Jesús no solamente frecuentaba la sinagoga para recibir la palabra, sino que ya pasado el tiempo de su madurez, todo judío y sobre todo aquel que tenía la facultad y la destreza de poder manifestarle la palabra al pueblo, se le otorgaba como parte también de esa ventaja, se le entregaba un espacio en las sinagogas para que puedan disertar de la palabra. Jesús, siendo él obviamente un maestro y reconocido por ese talento, tenía la frecuencia y la apertura dentro de las sinagogas. Recuerden que las sinagogas eran una especie de templillos pequeños donde los ciudadanos de tal o cual pueblo o ciudad acudían frecuentemente, sobre todo los días sábados, los días de reposo, acudían para aprender de la palabra. Más allá del gran templo que se encontraba en Jerusalén, cada ciudad o cada pueblo también tenía su propia iglesia o su propia sinagoga. Ahí es donde Jesús aprovechó una oportunidad para llevar la palabra al pueblo. Y dice en el versículo número 11 que en esa sinagoga había, dice la Escritura, allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mi amado hermano, bueno, este tema ha sido tratado en otras enseñanzas, es necesario entender que no todas las enfermedades son una consecuencia de pronto de algún daño en algún órgano o en el cuerpo mismo. Hay enfermedades que tienen como origen el maltrato del cuerpo, es decir, el mal uso que uno le da al cuerpo, y por ende el órgano se descompone y descompone todo el ser. Si usted, por ejemplo, tiene la frecuencia, y obviamente en la iglesia esto no sucede, pero si usted tuvo la frecuencia o la tiene siendo alguien que todavía no ha podido doblegar su vida al Señor, tiene la frecuencia de libar, de beber alcohol, de fumar, usted sabrá muy bien que hay órganos que se afectan de manera directa al ingerir, por ejemplo, el licor. El hígado es el primer órgano afectado cuando uno lo hace, así también con el tabaco, el cigarrillo. Los pulmones son los primeros órganos que trabajan en contra cuando se tiene un vicio como estos. Y esos órganos producirán que las otras partes del cuerpo también vayan afectándose. Pero así como existen enfermedades que son producidas propiamente por los daños en los órganos, en el cuerpo, hay enfermedades de naturaleza no humanas, sino también como ataques, en este caso de espíritus inmundos, que en sí mismo el Señor lo va a reconocer como una enfermedad que provino del mismo Satanás. Si usted me acompaña, por favor, un poquito más adelante, en el verso 16, simplemente para tomarlo como una pequeña referencia del mismo Evangelio de Lucas, capítulo número 13, dice el Señor: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿cuánto tiempo? 18 años. Esta mujer había sido atada, por 18 años. Si retomamos el versículo número 11 y reconociendo que esta mujer había sido golpeada en su cuerpo, en su salud, por un ataque demoníaco, dice el verso 11, y había allí, ¿en dónde? En la sinagoga. Recordemos, mi amado hermano, que para el judío, la mujer no tenía el valor indicado que Dios le daba. Si bien es cierto, el hombre con sus prejuicios, con sus preferencias, ha marcado siempre, mi amado hermano, a través de lo que se denomina como el machismo, ha determinado una separación, un trato no igualitario juntamente con otro hombre. A la mujer siempre se la marginaba. Y la sociedad judía todavía al presente, de hecho la sociedad oriental al presente, tiene un prejuicio terrible, tremendo en medio de su propia sociedad con el trato a las mujeres.
Esta mujer, más allá de ser obviamente eso, mujer, y aparte enferma o atacada por el demonio, ¿sí?, el hombre judío la tenía de alguna manera estimada en poco. De hecho, dentro de la sociedad judía, el ser atacado por una enfermedad era un prototipo de maldición de parte de Dios, aun cuando eso a la verdad no demostraba, ¿sí?, no reflejaba la verdad de la situación. La sociedad decía, si alguien está enfermo es porque Dios lo ha maldecido, y si es mujer, peor todavía. Para que podamos ver ciertas referencias, veamos unos pasajes bíblicos para poder considerar tales realidades en la sociedad judía. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, luego del Evangelio de Lucas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Verso número 1 y 2. ¿Lo encontró? Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 y 2. Dice ahí el pasaje bíblico: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Verso número 2. ¿Cómo reaccionaron los discípulos de Jesús, que también eran judíos? Y le preguntaron sus discípulos, diciéndole: Rabí, o lo que significa mi maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire la referencia aún de los propios discípulos de Jesús. El solo hecho de ver a alguien ciego ya reflejaba como prejuicio, o lo asociaban como que si un pecado había sido el producto final del castigo de su ceguera. Mi amado hermano, de esa manera los hombres judíos estimaban a las personas enfermas, y como le mencioné, si era mujer, peor aún. Aún, mi amado hermano, todo esto, todos estos prejuicios que caían sobre la sociedad pesaban aún más, o diríamos que enmarcaban aún más la vida de esta mujer que estaba siendo atacada. Cuando retomamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13, Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, versículo número 11. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cuánto tiempo estaba atada esta mujer? 18 años. Mi amado hermano, yo le aseguro que esta mujer en 18 años debió haber buscado por sus propios medios todo tipo de solución a su problema. Debió haber buscado médicos, debió haber buscado medicina, debió haber buscado de pronto curanderos, debió haber buscado cualquier cosa a su alcance para poder ser librada de su enfermedad. No muy distinto de pronto a la sociedad actual. La gente en la actualidad, inclusive cuando tiene enfermedades crónicas, busca hasta, si posibles, curaciones con los brujos. Muchas veces buscan curaciones santeras, entregando sus vidas a un determinado santo para que éste le haga un milagro. Pero mi querido hermano, recuerda, cuando la enfermedad proviene de espíritus demoníacos, el único que te puede libertar es Cristo, ni siquiera el médico, mi querido amigo. Solamente Cristo puede desatar esa ligadura, porque es un ataque espiritual, y al espíritu malo se lo combate con un poder superior, y ese poder solamente lo encasillamos, mi amado hermano, en la persona de Jesús, ya que Él ha venido a desatar a aquellos que están atados por el diablo. En el verso número 11 nos dice la Escritura: tenía espíritu de enfermedad, y ese espíritu la hacía, dice la Escritura, andaba, dice, encorvada. Posiblemente ese ataque del enemigo había deformado su columna vertebral. Amén.
Recuerde esto, mi querido hermano, no todas las enfermedades son provenientes o son originadas por, en este caso, el propio cuerpo. Hay enfermedades que son atribuidas, sí, por ataques del mismo demonio. Amén. Sí, ahora, ¿cómo determinar si alguien está siendo o no atacado por medio de un demonio a través de una enfermedad? Mi querido hermano, eso a usted le toca doblar sus rodillas y que sea el Espíritu de Dios redarguyendo primeramente su vida, porque por lo general el enemigo entra a atacar cuando ve que la casa o el corazón está vacío. Si una persona tiene a Cristo, el enemigo no tiene potestad sobre ese cuerpo. Por eso es que nosotros debemos de buscar la llenura siempre del Espíritu Santo. Amén. Cuando el cuerpo está vacío, está sin Dios, cuando no hay, mi amado hermano, manifestación de una vida transformada, claro que el enemigo, al ver la susceptibilidad de esa vida, entrará y atacará. Mi amado hermano, la Escritura pues nos narra que estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Mi amado hermano, esa era la condición de esta mujer. Pero en aquella sinagoga no se encontraba de manera habitual. Y querido hermano, de pronto el culto y los mecanismos y formulismos propiamente del ritual de una liturgia dentro de una sinagoga. En ese día, en esa sinagoga de ese lugar, había alguien que, mi amado hermano, habría de marcar la diferencia en la vida de esa mujer. Algo que me llama también la atención, mi amado hermano, si esta mujer ese día habría de faltar a esa sinagoga, a ese culto, nunca habría sido libertada. De hecho, la gran mayoría, un 80% de los milagros de Jesús fueron realizados en días de reposo dentro de las sinagogas. Qué importante es congregarse, porque tú no sabes cuándo el Señor en un culto puede hacerte libre de tu aflicción. Amén. Mi amado hermano, la importancia de buscar la casa de Dios, la importancia de habitar, como lo decía el salmista David, los hermanos juntos en armonía, porque es ahí, en ese lugar, donde nuestro Dios derrama bendición y vida eterna. Si usted, mi amado hermano, tiene la frecuencia de visitar, la frecuencia de asistir a la iglesia, pues déjeme decirle, mi amado hermano, que usted está próximo en Dios en cualquier momento de que su oración pueda ser contestada. No le digo, mi querido hermano, que Dios está obligado a contestar nuestras oraciones, pero lo que Dios sí logra es poder otorgarnos lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y si el Señor ve que necesitamos ser sanados, nos sanará. Si ve que necesitamos ser libertados, nos libertará. Y si no nos liberta, y si no nos sana, tampoco nos ofendemos, porque servimos a Dios, sea que éste me sane o no me sane. Él sigue siendo Dios. Cuando Jesús, y aquí viene, tres tipos de acciones. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo Jesús? De pronto algo que los principales de la sinagoga no hacían. Un principal era, la verdad, administrado por un encomendado del Sanedrín. De hecho, era ahí, en el lugar donde los sacerdotes, escribas y fariseos se determinaban los diferentes representantes para que vayan a asistir y a dirigir los cultos en las sinagogas. Y estos, al igual que los otros, tenían, la misma línea. Veían con indiferencia a los hombres pecadores, que ellos así los reconocían. Mire, la hipocresía de estos era tan, pero tan grande, que aun cuando se juntaban o pasaban por cerca de un hombre extranjero, pensaban que se iban a contaminar. Y hay quienes otros, cuando veían casa
casas de personas paganas o griegas, ni siquiera al patio querían entrar, porque pensaban que al hacerlo se contaminaban. Para muestra un botón, acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 18. Mire lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo 28, verso 28 del capítulo 18. ¿Ya lo encontró? Llevaron a Jesús. Sí, esto cuando obviamente Jesús fue arrestado para luego ser inculpado, sí, y posteriormente llevado a la cruz. Llevaron a Jesús de casa ¿de dónde? De Caifás, el cual era, recuerde mi querido hermano, sí, un representante del Sanedrín, al pretorio, es decir, al lugar, sí, o al establecimiento donde vivían ¿quiénes? Los soldados romanos, y entre ellos también Poncio Pilato. Lo llevaron al pretorio, era de mañana, y ellos, miren lo que dice el texto, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer, ¿qué cosa? La Pascua. Mire, para ellos el formulismo, sí, de no, diríamos así, de entrar en una casa pagana, sí, era el de respetar en este caso la distancia, porque pensaban ellos, si me acerco o topo algo que el griego haya topado, me voy a contaminar o a ensuciar con su pecado. Mi querido hermano, ¿hasta dónde podría llegar, diríamos, la hipocresía del corazón de ellos? Estaban más cuidadosos de que sus ropas no toparan nada que los pudiera contaminar exteriormente, pero con una desfachatez sí terrible, estaban llevando a un hombre para condenarlo a la muerte, y eso pensaban ellos que no los iba a contaminar. Más bien, más adelante a ellos se los encarará y se les dirá en la cara de que lo que hicieron sí llegó a contaminar su vida, porque sobre ellos, mi amado hermano, se inculpó la sangre de Cristo Jesús. Cuando vamos nuevamente al Evangelio según San Lucas, capítulo número 13, Jesús no tuvo ningún reparo en acercarse a esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que Dios, siendo su Hijo, no hace acepción de personas. Verso número 13. Verso 12. Cuando Jesús la vio, dice, la llamó y le dijo. Amén. Sí, la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Sencillo. Sí, y esto al parecer lo hizo al mismo tiempo que ponía sus manos sobre ella, de acuerdo, sí, en un verso posterior. Mire lo que nos dice en el versículo, sí, número 13. Y puso las manos sobre ella. A Jesús, mi amado hermano, no le interesaba lo que opinaran aquellos que habían acudido en ese día en la sinagoga. No le importó si de pronto alguien, si de una manera muy, hasta cierto punto, de manera negativa, si encontrara él su vida en rechazo para los demás. A él lo que le importaba, mi querido hermano, era que la misericordia se demostrara con esta mujer. La Biblia nos menciona en el verso número 13 que puso las manos sobre ella y ella de manera inmediata, ¿qué le pasó? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí, mi amado hermano, el milagro que había acontecido era maravilloso, precioso. Esta mujer de seguro, como lo dice la Escritura, había sido atacada por medio de esta enfermedad 18 años. Pero pese a esto, recuerde, ella estaba ¿en dónde? ¿En dónde se encontraba esta mujer?
en la sinagoga. A veces parece mentira. Sí, nos duele la punta del pie y ya no venimos a la casa de Dios, ¿verdad? Tenemos de pronto alguna actividad extracurricular y ya no venimos a la casa de Dios. Vemos de pronto cualquier situación, una llovizna, y ya no venimos a la casa de Dios. Es decir, cualquier pretexto para no ir a la casa de Dios. Pero vemos a una mujer, mi amado hermano, que pese a tener un azote, y como dice la Biblia, de 18 años, en la casa de Dios estaba. Cuando uno está en el lugar donde Dios quiere, mi amado hermano, el milagro estará más próximo también a tu vida. Esta mujer estuvo en el lugar correcto. Y al estar en la casa del Señor, Jesús, mi amado hermano, recuerda, Jesús, como lo dice el verso 12, Jesús la vio. Yo sé que a veces uno puede venir a la iglesia y sentirse como se sentía esta mujer, que Jesús no ha visto tu aflicción. De pronto puedes en cualquier momento de tu vida, sí, acostumbrarte a tu peso, en este caso, sí, a la enfermedad, y pensar que Dios te quiere enfermo. Pero mi querido hermano, la voluntad de Dios no es que estemos enfermos, es de que podamos ser sanados, si así Él lo cree conveniente. Lo importante es saber esperar, sí, que Dios, en este caso, en el caso de ella, que Dios, que Jesús la vea, que Jesús la llame y que Jesús la sane. Amén. Esta mujer recibió mucha misericordia, pero por su parte, dice la Escritura en el versículo número 14, pero el principal, es decir, el encargado, sí, de administrar esa sinagoga, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, dice, ¿qué cosa? En el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, es decir, en estos días de domingo a viernes, sí, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahora, era cierto lo que la ley decía en cuanto al día de reposo, que ninguna obra se tenía que hacer, que toda obra sí tenía que ser hecha o un día antes o un día después, para no ocupar ese día consagrado en el cual Dios lo demandaba para que el pueblo se acercara a su presencia. Recuerden que Dios sí no hizo el día, en este caso al hombre, para el día de reposo, sino al contrario, el día de reposo para el hombre. Mi amado hermano, ¿para qué? Para obligar al hombre a que tuviera en su calendario siempre considerando a Dios de por medio. El hombre, mi amado hermano, si por él fuera, trabajara de lunes a domingo. Si por él fuera, trabajara las 24 horas del día. Si por él fuera, mi amado hermano, sí, en su espacio nunca entraría Dios. Pero Dios, mi amado hermano, irrumpe en la vida del hombre y le hace recordar que debe de tener presente a Dios en su familia, a Dios en su hogar, a Dios en su trabajo, a Dios en todas partes. Mi amado, esta normativa el pueblo la tenía muy presente. El día de reposo era para lo que es para nosotros un día domingo. Pero para la iglesia ya no nos concentramos en un día, porque todos los días son del Señor. No hay día, mi amado hermano, en que usted no pueda buscar de su presencia, doblar sus rodillas, leer su palabra, meditar en ella, hacerlo a voluntad del Señor. La Escritura nos narra, pues, en el verso 14, que este principal de la sinagoga, levantándose en medio de esa congregación, comenzó a cuestionar no tanto a Jesús, sino a la gente. Pero obviamente en su corazón había otra cosa. Mi amado hermano, la hipocresía marcaba la vida de los fariseos. Cuando vamos y veamos, por favor, lo que dice el Evangelio según San Mateo, veamos ciertas pautas de la conducta de los fariseos y escribas y principales de sinagogas
para con Jesús. Mira lo que nos dice el Señor. Mateo capítulo número 23, Evangelio de Mateo, capítulo número 23. ¿Lo tiene? Versículo número 28. En uno de sus tantos encuentros con escribas y fariseos, Jesús declara lo siguiente: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, ¿qué le dice el Señor? Estáis llenos de iniquidad, dice, perdón, de hipocresía e iniquidad, que es igual que de maldad. ¿Sí? Dentro, mi amado hermano, de la sinagoga, este hombre, este principal, le había exhortado a la congregación de que no utilizara o de que no buscara, sí, a Jesús en ese día para buscar milagros o para recibir milagros. Pero recuerden, la mujer no hizo nada para recibir ese milagro. Fue Jesús el que la vio, fue Jesús el que la llamó, y fue Jesús el que la sanó. Amén. Ahora, eso a mí me da una pauta muy importante. Sí, no es lo que yo quiero, es lo que Él desea hacer en mi vida. Yo sé que si estoy enfermo, yo quiero ser sanado. Yo sé que si estoy en necesidad, yo quiero ser, en este caso, de pronto sí, abastecido para esa necesidad. Yo sé que si tendría algún problema en mi vida, yo sé que quisiera que ese problema se resuelva, pero no es lo que yo quiero, es lo que el Señor determina para mi vida. Y si el Señor, si en su misericordia determina el sanar, el arreglarme el problema, en el abastecer mi necesidad, gloria a Dios por esa bendición. Pero si no lo hace, mi amado hermano, mi corazón hacia Él no debe de ser variable. El amor debe de seguir, diríamos así, intachable para con Él. Debe de ser, mi amado hermano, reservado y no puede ser cuestionable. Todo lo que Dios haga o deje de hacer, Dios sabe el porqué de las cosas en nuestras vidas. Mi querido hermano, este hombre, pues de manera muy atrevida, estando Jesús, recuerden, llevando la palabra de Dios, y después de haber hecho un milagro muy grande, le replica a la gente y le dice: vengan, sí, cualquier otro día, menos el día de reposo. Verso número 15. Jesús, ¿cómo reaccionó? Entonces el Señor le respondió a ese principal, que de alguna manera hasta al inicio de esa prédica en la sinagoga, sí, le había dado la concesión, lo había tratado educadamente. Pero ante la irreverencia, sí, de ese milagro, Jesús les dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mi amado hermano, Jesús obviamente utiliza una ilustración diaria que hace cualquier judío. Y le dice: en el día de reposo, ustedes, siendo tan, en este caso, estrictos con el guardar la ley, igual aún tratan con misericordia a sus animales. Mi amado, acompáñeme por favor a un texto de referencia. En el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12, ya Jesús en otro milagro hizo una referencia similar, pero dio algo adicional también con respecto a esta situación. Mateo 12, verso número 11 al 12. Otro hombre había sido sanado en día de reposo también. Un hombre que tenía la mano seca.
Él les dijo, verso 11, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿qué había ordenado Jesús? ¿O cómo lo había Jesús interpretado si el vivir, el conllevar un día de reposo? Por consiguiente, es lícito, es decir, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Ahora, podríamos en la actualidad quebrantar no tanto el día de reposo, sino quebrantar esta regla en cualquier día. Posiblemente sí. Mi amado hermano, a veces si Dios permite ciertas situaciones, ¿sí?, en las cuales si uno no está percibido, podría quebrantar la misericordia en cualquier día. Hay quienes de hecho, posiblemente, mi amado hermano, por venir a un culto, que está bien que vengan al culto, que por venir a un evangelismo, que está correcto el hacerlo, que por venir a un ayuno, que está lícito, como se podría decir, y Jesús también lo mencionó, es lícito venir a un ayuno, podrían olvidarse, mi amado hermano, sí, de la misericordia para con su prójimo. ¿Qué hacer de pronto si en el momento, sí, o en el instante en el cual está saliendo de pronto, ahora que hubo el día sábado hubo un ayuno? Sí, ¿qué hacer si tú viniendo al ayuno de pronto ocurre un accidente a tu lado? Si un prójimo, una persona desconocida pero que está a tu lado, cae en desgracia, se rompe una pierna, de pronto se tropieza y todo esto pasa así, diríamos a tu alrededor. ¿Cómo actuar? ¿Cómo movernos? ¿Cómo reaccionar frente a situaciones como esta? Lo dejamos tirado y decimos, yo en este momento no te puedo ayudar porque me voy a un ayuno. ¿Acaso no será el momento ideal, idóneo, para poder demostrar, mi amado hermano, que el ayuno, es decir, en ese momento el ayuno puede pasar a un segundo plano y lo que primero se debe de hacer es atender al prójimo en su necesidad? Mi amado hermano, es necesario establecer, sí, prioridades. Y recuerde que el Señor ha establecido que sobre un juicio lo que prima será siempre su misericordia primero. Cuando vamos a la Escritura, mis santos hermanos, sí, el Señor así mismo lo ha determinado. Acompáñenme por favor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 7. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Cuando vamos, sí, en el versículo, acompáñenme por favor, versículo número 47. Siempre Jesús estimó la misericordia, sí, y las consecuencias de esa misericordia en gratitud. Dice el Señor como una referencia tan solo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y dice en esa parte final: porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice el Señor? Poco también, sí, ama o llega a amar. Mi amado, esta mujer de seguro
sí, había sido menospreciada en más de una oportunidad. Algo muy particular en este texto, sí, del Evangelio de Lucas, capítulo 13, es que la mujer, y recuerde la introducción que se le dio al texto, era rechazada. Y Jesús, mi amado hermano, cuando confronta al principal de la sinagoga, le dice en el versículo 15, hipócrita, y en el verso 16 le dice, y a esta hija de Abraham. Leamos por favor el verso número 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. ¿Cuándo? ¿En qué día? En el día de reposo. Mi amado, eso a mí me da una idea de que para, en este caso, el hombre, sí, principal, en el concepto en el cual la tenía a esa mujer encorvada, y que por ende en su mente decía, pecadora ha de ser, por eso es que está encorvada. Mi amado hermano, para él, para su corazón, él ha de haber dicho en su interior, ella ni siquiera ha de ser una hija de Dios. Ahora, ese prejuicio, sí, esa manera de ver, mi amado hermano, al prójimo, es una manera equívoca. Porque recuerde que usted y yo no somos jueces del hermano, sino, mi amado hermano, somos guarda de nuestros hermanos. Mas sin embargo, para él, de seguro esta mujer ni siquiera alcanzaba la calidad de hija. Y Jesús no solamente que la sana, sino que también la valoriza como cualquier otro hijo de Abraham. Amén. Más bien a los hombres hipócritas y pecadores, si algo Jesús les daba como título, es que no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo, porque las obras del diablo querían hacer. En el verso número 16 le dice a esta mujer, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. ¿En qué tiempo? En el día de reposo. Mi amado hermano, así como ella, nosotros también, sí, llegamos a ser hijos de Abraham. En Gálatas capítulo número 3, todo aquel que por la fe acepta a Cristo, por la fe también se constituye en un hijo de Abraham. Libro de Gálatas, capítulo número 3, antes de la carta a los Efesios, después de Corintios. ¿Lo tiene? Versículo número 7. Gálatas 3, verso número 7. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: sabed, por tanto, que los que son, ¿de qué cosa? Que los que son de fe, pero recuerde, esta fe es la fe salvadora. Amén. Es la fe que el hombre logra depositar en Cristo para poder recibir en Cristo su perdón, su misericordia y la apertura para formar parte de un pueblo sin que antes no habíamos formado, que es el pueblo de Dios. Y dice la Biblia en el verso número 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Cuando usted cree en Cristo, se constituye también ¿en qué? En hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le había dicho, sí, una preciosa palabra. Dios le había así dado una promesa, un pacto a este hombre, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿en qué simiente? Cuando se habla de un simiente, se habla de un cimiento, de una base. Sí, mi amado hermano, y esa base era la fe que le habría de proveer el mismo Dios a través de Jesucristo para toda la raza humana. De esa manera, mi amado hermano, no solamente esta mujer
es hija de Abraham, sino todo de aquel que cree en Jesús. Cuando retomamos el Evangelio de Lucas, capítulo número 13, versículo 16, sigue declarando el Señor: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Recuerde, mi amado hermano, si con el texto que se leyó en el Evangelio de Mateo, más valemos que una oveja. Aún también dice en Lucas capítulo 14, ahí contiguo al capítulo 13, en el versículo número 5 y 6, nos dice el Señor: y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y dice el verso 6: y no le podían replicar a estas cosas. Versículo 17: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mi amado hermano, recuerde cuál era el problema esencial de este principal de la sinagoga. El verso número 15, a manera de inicio de las palabras de Jesús, diríamos que lo resume. Este hombre era un hombre hipócrita. ¿Qué aduce ser un hombre hipócrita? Bueno, se podría también decir a manera de un sinónimo, una persona falsa o que aparenta las cosas. Por medio de la Escritura, mi querido hermano, también nosotros tenemos una advertencia, ya que aún siendo pueblo de Dios, podríamos vernos, mi amado hermano, involucrados con este tipo de pecados. Mi amado, la Biblia dice que dos hombres de Dios, ya luego de haber conocido al Señor y aún siendo hombres de renombre en la palabra, cayeron también en hipocresía. Acompáñenme por favor y veamos qué nos dice la Escritura. Yendo más adelante en el libro de los Gálatas, en el capítulo número 2, carta de los Gálatas, capítulo número 2, el apóstol Pablo tuvo que confrontar un pecado de hipocresía, y en medio de dos personajes de renombre en la iglesia primitiva. Gálatas capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 11 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro, y este es el apóstol, vino a Antioquía, le resistí o lo confronté cara a cara, porque, ¿qué dice ahí? Era de condenar. Y aquí hay algo importante: ¿cómo lidiar con la hipocresía? A la hipocresía hay que confrontarla. Amén. Mi amado hermano, la hipocresía debe de ser confrontada como parte para poder llegar a una solución. Yo entiendo por la Escritura que la confrontación con un hipócrita le va a ocasionar dos resultados: o acepta su mal y se arrepiente, o sale avergonzado sin el ánimo de querer cambiar. En el verso número 11 dice la Escritura que Pablo confrontó, resistió cara a cara, porque era de condenar. Ahora, ¿en qué consistía la hipocresía de ellos en ese momento? Pues antes, mire lo que dice aquí: que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hacían?
comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿A quiénes? De la circuncisión, es decir, de los judíos que guardaban la ley. Mi amado hermano, ¿qué es lo que había pasado? Pedro, Bernabé, y usted sabe que Bernabé fue el primer colaborador en los viajes misioneros con Pablo. Pedro, aquel que había estado con Jesús. Sí, estos cuando visitaron las iglesias gentiles, sí, lo hicieron de todo corazón. Cuando se llegaban a los hermanos gentiles, los cuales eran, sí, griegos, compartían con ellos y los invitaban, iban, comían, sí, diríamos así, tenían una estrecha relación. Pero cuando de Jerusalén, la iglesia cristiana, comenzó también, mi amado hermano, a enviar a otros judíos, pero estos, siendo cristianos, también vivían la ley. Cuando ellos llegaron a visitarlos a ese lugar, Pedro y Bernabé, al enterarse que llegaban, ya no se llevaban con los gentiles y decían: yo a ti ya no te conozco. Si los invitaban, decían: no, yo ya no quiero aceptar tu invitación. ¿Pero por qué? Solamente para guardar, en este caso sí, el dicho de los otros. Simplemente para simular de que ellos también guardaban la ley. Mire lo que dice el texto, versículo número 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, y eso es lo que logra, mi amado hermano, penosamente este pecado. Sí, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es como, diríamos, suele pasar con ciertas personas que quieren vivir una doble vida. Cuando están de pronto en un entorno cristiano, como lo puede ser en la iglesia, son cristianos. Llegan a la universidad, llegan al trabajo, o aún llegan al barrio, sí, y ya no lo son. Y de hecho evitan el poder rozarse con cristianos por la calle para que no los expongan públicamente de que ellos también acuden a una iglesia. Mi amado hermano, mucha gente por muchos años puede pasar una vida desapercibida, sí, como cristiano en su entorno. Y cuando Dios los desenmascara, y como se podría decir, no por coincidencia, sino por providencia divina, Dios los expone de que son cristianos, todos se asoman y dicen: ¿qué, tú también eres hermano? Dice: bueno, no, yo mi mujer, yo la acompaño nomás. Oye, ¿y por qué te dice Dios te bendiga? ¿Que eres hermanito? No, yo no. Ha de estar confundido. Y eso, mi amado hermano, también es hipocresía. Si quisiéramos hacer leña solamente de este árbol caído, hablando, sí, de este principal de la sinagoga, mi amado hermano, en la actualidad hay muchos que se le parecen también. Y que no necesariamente administran una sinagoga. Pueden ser inclusive administradores de su propia casa, porque ni sus hijos pueden reconocer en ellos que son verdaderos cristianos. Cristianos porque en la iglesia abre la Biblia, en la casa nunca la abre. Cristianos porque aquí escucha alabanza, pero allá en la casa escucha todo tipo de música. Amén. Y cuando de hacer obras de misericordia, no, ahí ya no. ¿Por qué? Porque llevan una doble vida, una doble forma de vivir. Mi amado hermano, en eso habían caído Bernabé. Y dice la Biblia más adelante en el versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. La hipocresía no solamente se la confronta, sino que también se la expone públicamente. ¿Por qué públicamente? Porque públicamente también son hipócritas, o aparentan
lo que no son públicamente. Cuando están en la universidad son uno más de aquellos que están, mi amado hermano, sí, simultáneamente identificados con todo lo que la corriente de este mundo manifiesta. Los amigos van a la discoteca, los cristianitos que van a la U también se meten en la discoteca y viven una vida hipócrita, porque cuando van a la casa son cristianos otra vez. Salen de la casa, ya no son cristianos. Vienen a la iglesia, la ropa de cristiano. Van afuera a la universidad, se quitan la ropa del cristiano y se ponen la ropa del mundo. Mi amado hermano, el apóstol Pablo, hablándole ahora al apóstol Pedro, le dije a Pedro, delante de todos, ¿qué fue lo que le dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, a imponerle las cargas de la ley. Y eso se lo dijo, recuerde, públicamente. Ahí yo me imagino que Pedro le había dicho, trágame tierra. Porque se lo dijo enfrente tanto de gentiles como de judíos. Como cuando usted coge a alguien en público, enfrente de los amigos, agarra a su hijo o agarra al marido sin vergüenza y dice, ¿cómo es que vas así? Vas a la iglesia y ahorita tienes una java de cerveza enfrente de todos los amigotes afuera de la casa. ¿Verdad? Y todos los amigos lo mirarían y dirán, ¡ay, qué! Mi amado hermano, hay que definirnos en lo que somos. Las palabras del Señor aún más añaden este texto de manera de referencia. Versículo 15. Nosotros, le dice Pablo a Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, se dice aquí, será justificado. Esta vida, mi amado hermano, de hipocresía fue la que condujo a este principal a confrontar a Jesús públicamente. Pero ¿cómo terminó este principal? Versículo 17 del capítulo 13. ¿Cómo terminó ese principal? Lucas capítulo 13, verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque no solamente era el principal, era el principal y todos aquellos que sí, que en este caso engañaban a la gente aparentando piedad, pero en su corazón no había piedad. Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo, es decir, los hombres propiamente humildes de aquella región, se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mientras el milagro se llevó a cabo, si la gente humilde y sincera de corazón que buscaba de Dios glorificaba al Señor. Pero los otros le veían todo le veían todo mal para cuestionar el milagro. Y hay muchos que caminan así en el Evangelio. Dios les provee, Dios les da la misericordia de levantarse cada día, de tener un pan sobre la mesa y hablan, patean al perro, si señalan, mi amado hermano, a Dios con el dedo, acusándole de que no les bendice. Pero hay quienes de otra manera, aún esa taza de agua caliente, si alzan sus manos al cielo y dicen, gracias Señor, porque hay algo que comer en esta casa. De vida es la que estamos llevando, de hipocresía o de corazones sinceros buscando el rostro de Dios. No busques a Dios por interés, solo por obtener un beneficio.
Mejor deja que Él te vea, que Él te llame y que Él te dé lo que te tiene que dar. Amén. Que la gloria en esta noche sea para Cristo. Y si el Señor te ha hablado, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios lleno de amor y de misericordia para el pecador. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, agradecidos nuevamente estamos por tu poder, por tu misericordia. Señor amado, que en esta gloriosa noche esta palabra haya podido causar en nosotros el efecto, mi Dios, que tú quieres que surta. Ayúdanos, mi Dios. Provéanos, oh Dios amado, de ese conocimiento. Provéanos, Señor amado, mi Dios, de la fe que tu pueblo necesita para acercarse de una manera sincera, con amor, con piedad de los unos para con los otros. Oh Dios amado, que cada uno de tus hijos pueda en esta hora hacer su acto de conciencia y pueda sacar a relucir, no delante de los hombres, sino delante de tu presencia, Señor, si está viviendo o no una vida de hipocresía. Mi Dios, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos, contigo, y permítenos, Señor, luego de haber ajustado las cuentas para con usted, mi Dios, poder participar también en esta noche con un corazón aceptable a ti de este precioso acto de lo, Señor, de lo que se le denomina la cena del Señor. Hoy que recordamos, Señor amado, tu pacto. Hoy, oh Dios, que nos disponemos a tomar y a comer del cuerpo y de la sangre, simbolizados en un pan y en un vino. Mi Dios, trata con el pueblo. Queremos celebrar este momento, Señor, con un corazón sincero y arrepentido. Lo queremos hacer, oh Dios, con la plena satisfacción de que no hay nada que estorbe este ejercicio de comunión, Señor amado. Te lo imploro, mi Dios. Mira mi corazón, mira mi alma. Mira, Señor amado, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Oh Dios, yo te doy gracias, Señor, en el